Les damos la más cordial bienvenida al Salón Azul del Palacio Legislativo, donde por iniciativa del senador nacional doctor Juan Carlos Pagotto participaremos de la jornada de participación federal, situación actual y perspectivas económicas, políticas y legales con la Asociación Argentina de Contribuyentes. Preside este encuentro el senador nacional por la provincia de La Rioja, doctor Juan Carlos Pagotto. Lo acompaña en el estrado el señor Jonas Torrico, presidente de la Asociación Argentina de Contribuyentes. Destacamos la presencia en el salón del senador nacional por la provincia de Salta, Gonzalo Guzmán Coraita, la senadora nacional por la provincia de San Luis, Ivana Arrascaeta, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Gabriel Falcone. Agradecemos también la presencia de autoridades y miembros del Congreso Nacional. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al senador nacional por la provincia de La Rioja, doctor Juan Carlos Pagotto. Lo escuchamos. Buenas tardes. Hacía mucho tiempo que no estábamos en el Salón Azul con algún evento. Veo caras que siempre nos han acompañado, la púrpura sobre todo, mal que le pese a muchos, estamos vivos y latimos todavía y vamos adelante. Mientras mucha gente se dedica a la declamación, nosotros hemos optado por entrar a conversar los temas que verdaderamente son importantes en este país y en los cuales mucha gente toca de oído, y es un tema urticante, el tema de la coparticipación, que debe ser objeto de la discusión seria que merece esto. Esta coparticipación es de las tantas cuestiones que surgieron provisoriamente en la Argentina y se prolongaron en el tiempo y que motivan siempre constantes roces entre las provincias y el Estado Nacional. Yo soy partidario, y lo dejo sentado desde ahora, lo dije públicamente hace varios tiempos, soy partidario de un nuevo pacto federal para el empleo y el crecimiento, que en la década del 90, mal que le pese a muchos también, sirvió para llevar y catapultar la Argentina hacia ese gran avance que tuvo en la liberalización de trabas que se habían impuesto y en colocar a la Argentina dentro del concierto de las naciones que practicaban la libertad de comercio y una serie de cuestiones. Quizás no fue el tiempo adecuado, pero hoy día estamos viendo una revisión de la década del 90, que para mí como riojano es un gran placer, porque aparte era amigo personal de Carlos Saúl Menem, y tengo una gran admiración por Domingo Felipe Cavallo y por mucha de la gente que lo acompañó en su gobierno. Pero como en la Argentina, y esto es una frase que me decía siempre Carlos Menem, el éxito se castiga y el fracaso se premia, entonces vamos a dejar de alabar el hombre mediocre de José Ingeniero para tratar de consolidar un futuro que vaya más allá de la declamación en la construcción de consensos que hagan a este tipo de cuestiones, sobre todo en una cuestión tan elemental, seria y dolorosa como es el tema impositivo, donde tenemos una maraña de leyes que hacen imposible que un ciudadano pueda cumplir con todo, porque hasta hemos llegado a la barra basada de que las resoluciones generales de la AFIP, hoy día de ARCA, tengan el valor de ley, lo cual ataca el sistema de prelación de normas establecido por todo orden jurídico serio y la Constitución Nacional. Algo que también tenemos que dejar de declamar para empezar a aplicar. La Constitución es la ley marco que debe regir las leyes. ¿Y qué mejor para comenzar a generar una discusión sana, objetiva y que pueda llevarnos a consensos entre todos,
que la palabra de los contribuyentes, que son los que vienen a financiar todo el gasto del Estado. Y en esto seguimos lo que dice el presidente. Estuve escuchando atentamente el discurso que dio en la Bolsa de Comercio, que cumplió 172 años, o sea que sobrevivió a épocas bastante complicadas en este país. Y aparte, es romper la tradición de los unicatos políticos donde una casta, le voy a llamar casta por no llamarlo de otra forma, se sentaba y tomaba decisiones sin discutir. Yo creo que hay que discutir, creo que hay que conversar, creo que hay que dialogar y creo que hay que escuchar a todos los que están interesados en un determinado proceso para evitar vulnerar algo que se declama también, pero que no se cumple, que es el principio de igualdad ante la ley. Como dice la Constitución, la igualdad ante la ley es la base de las cargas fiscales, y esto, más allá de la declamación de la Constitución, tiene que ser una realidad. Si alguno se acuerda, acá alguien ganó una elección recitando el preámbulo. Me hubiera gustado que lo aplique a ese preámbulo y que hoy día la Argentina hubiera sido distinta, ¿no? Pero bueno, la historia tiene sus condicionamientos, todos los gobiernos tienen sus méritos y deméritos, y a nosotros nos toca, a raíz de todo el procedimiento, bailar con la más fea, como suelen decir los paisanos. Entonces, para mí es un honor que la gente de la Asociación de Contribuyentes haya concurrido y venga a hacer este aporte, y la presencia que, como siempre que se ha hecho un evento, es bastante aceptable y considerable, y por el día y por la fecha, a pesar de que acá en el Senado a muchos no les va a gustar, cosa que también me tiene sin cuidado, quiero avisarles, ¿no? Me importa 3 rábanos lo que piensen algunos que teóricamente en el orden jerárquico están por encima administrativamente. Yo les agradezco que hayan venido, les agradezco su participación y los invito a que todos participemos en este proceso de cambio, porque la historia es cambio y el tren de la historia únicamente se para varias veces en la misma estación en el caso de Argentina, ¿no? Porque hemos perdido tantos pasajes que espero que no vamos a perder que nos está llevando de nuevo a una senda que no debimos abandonar nunca. Y creo que esta debe ser la Argentina de los caudillos y de Mitre y Sarmiento. Creo que debe ser la Argentina de Hipólito Yrigoyen, la Argentina de Perón, la Argentina de Ilía, la Argentina de Frondizi, por quien siento una gran admiración. Creo que uno de los más graves errores de la historia fue voltearlo a Frondizi, y creo firme y estoy absolutamente convencido, y ayer lo ratificó el presidente, que él solo no puede hacer nada, que necesita el acompañamiento de todos, y que nada se hace de la noche a la mañana. No hay soluciones milagrosas. El día que entendamos que tenemos la posibilidad de construir un gran país y dejemos de declamar que somos un gran país, y vamos a tener esa Argentina que llegó a ser el granero del mundo y una de las principales economías del mundo. Y esto es una realidad histórica. Y ahora hay que estudiar la historia desde todos los ángulos y no sobre un relato determinado que ha llevado a la construcción de una grieta que hasta el día de hoy no podemos cerrar, y que dolorosamente lo hemos notado con el trato que le ha dado alguna prensa de color histérico a la selección nacional, por el simple hecho de haberlo saludado al presidente de Estados Unidos, como si las normas de convivencia fueran un pecado mortal.
les hubiera gustado a lo mejor que Messi se abrace con Fidel Castro. Bueno, es imposible, porque no creo que en el más allá se vayan a juntar Messi con Fidel Castro, pero bueno. Ha llegado el momento de la verdad, ha llegado el momento que los argentinos usemos pantalón largo, ha llegado el momento que desarrollemos el país y ha llegado el momento en que construyamos una legislación tributaria que sea justa. Porque hasta acá la Argentina es salvo por todos los impuestos que hemos venido derogando, era el país con mayor presión tributaria del mundo y teníamos servicios propios del Congo o de Biafra cuando existía, y esto es algo que los argentinos debemos revertir, porque no es declamando, y vuelvo a repetir esa declamación, donde vamos a construir un país para nuestros hijos, porque nosotros ya estamos más cerca del arpa que de la guitarra, pero tenemos la obligación de deshacer los líos que hemos armado por comisión o omisión y dejar un país que sea digno de ser vivido. Y eso se consigue, como dijera mi querido amigo Alfredo Olmedo, y si probamos trabajando. Entonces, yo les agradezco su participación y este va a ser el primero de varios eventos que vamos a hacer de este tipo, más allá de las cuestiones políticas, las discusiones que no le traen solución ni al país ni a la gente. Discutamos los temas serios. Le hagamos caso a Ortega, y ya sé que era uno y no dos, como decía cierta presidente, argentinos a las cosas. Así que le voy a ceder la palabra al representante de la Asociación de Contribuyentes para que comencemos este tráfico hacia un diálogo constante y fecundo y podamos arribar, junto con todo el gobierno y todas las provincias, a soluciones que sean justas y que permitan el desarrollo armónico del país. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, senador. Seguidamente, la palabra del señor Jonas Torrico, quien presentará el encuadre general, objetivos del evento y relevancia del mapa de la coparticipación como herramienta para comprender el reparto de recursos entre la nación y las provincias. Lo escuchamos. Bueno, Juan Carlos, primeramente agradecer enormemente el acompañamiento que has tenido con la Asociación de Contribuyentes desde un inicio y siempre al lado del pagador de impuestos. La verdad que gracias por eso. También quiero agradecer al equipo de la Asociación Argentina de Contribuyentes por el informe que vamos a ver y a todos ustedes por estar hoy acá. Quiero comenzar mis palabras con un dato que muestra la dimensión del problema. En promedio, el 59% de los recursos tributarios de las provincias proviene de fondos coparticipables que envía el Gobierno Nacional y en algunas jurisdicciones esa dependencia supera el 90%. Esto significa que existen provincias que financian casi todo su funcionamiento con recursos que no recaudan directamente. La nación recauda gran parte de los impuestos, mientras que las provincias deben garantizar la educación, la seguridad, los hospitales, la infraestructura. Y cuando esos servicios no funcionan, las responsabilidades se diluyen y el contribuyente queda en el medio, sin saber a quién responder. Por eso hay una pregunta que atraviesa toda esta jornada, que es quién recauda, quién gasta y quién responde. Porque cuando quien gasta no es quien recauda, se rompe un vínculo fundamental. Desde la Asociación Argentina de Contribuyentes creemos que este sistema debe cambiar. Las provincias deben recuperar autonomía fiscal y responsabilidad sobre sus recursos. Queremos un sistema de competencia fiscal, donde las provincias compitan por atraer empresas, inversiones y trabajo, bajando impuestos y ofreciendo mejores condiciones para producir. Hoy, muchas provincias dependen más de negociar fondos con la nación que de generar crecimiento propio. Queremos cambiar esa lógica, que a cada provincia le convenga producir más, crear empleo y depender menos del poder central. Buscamos un modelo
más parecido al de Estados Unidos, donde los estados compiten por atraer empresas e inversiones. Ese es el federalismo que queremos. Provincias más autónomas y gobiernos que respondan por los impuestos que cobran y por cómo usan esos recursos. El mapa de la coparticipación que presentamos hoy busca mostrar cuánto aporta cada jurisdicción, cuánto recibe y qué nivel de dependencia genera el sistema actual. Porque para transformar la realidad, primero tenemos que verla con claridad. Pero conocer el problema no alcanza. Para cambiarlo necesitamos que quienes producen, invierten y generan trabajo se involucren. Muchas veces nos quejamos de los impuestos, de la burocracia, de la falta de crecimiento, pero esperamos que otros se ocupen. Mientras nosotros esperamos, les quiero contar que otros sí se organizan. Se organiza la política, se organiza quienes quieren defender sus privilegios y también quienes quieren más gasto, más regulaciones y más impuestos. Por eso, quienes producimos, invertimos y generamos trabajo y pagamos impuestos, también tenemos que organizarnos. Necesitamos organizaciones capaces de transformar nuestras ideas en propuestas, esas propuestas en acción y esa acción en resultados concretos. Desde la Asociación Argentina de Contribuyentes hemos demostrado que cuando el sector privado se organiza, puede lograr cambios concretos. En los últimos años, desde la Asociación de Contribuyentes, hemos logrado frenar, reducir y eliminar impuestos por más de 4.450 millones de dólares. También hemos sancionado leyes a nivel nacional y provincial y hemos recibido reconocimientos internacionales por esos logros. Y déjenme decirles que todo esto fue posible gracias a que comerciantes, empresarios, emprendedores y ciudadanos entendieron que no alcanza con quejarse. Hay que involucrarse. Hemos demostrado que cuando la gente de trabajo se organiza, puede cambiar la realidad. La Argentina que queremos no va a aparecer sola, la tenemos que construir de todos. Así que muchas gracias por estar hoy acá con nosotros y como decía el senador, estamos viviendo tiempos de cambio y la coparticipación ciertamente es la base de muchos de los problemas que tenemos. Hoy vamos a ser todos testigos de un informe enorme que ha hecho la asociación con más de un año de trabajo, de investigación y en donde hemos logrado traer evidencia empírica nueva al debate. Y ciertamente es un gusto para nosotros poner esta información, no solamente ante los tomadores de decisiones, sino también ante los ciudadanos, que somos los que votamos y pagamos impuestos todos los días. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos y espero que disfruten de la presentación. Muchas gracias. Invitamos a continuación a hacer uso de la palabra al señor Maximiliano Marchi, economista de la Asociación Argentina de Contribuyentes, quien presentará los principales datos económicos, desigualdades entre provincias y efectos del sistema actual sobre el federalismo. Lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Maximiliano, soy economista de la asociación y esta presentación consta de dos partes principalmente. Los primeros 3 puntos los voy a presentar yo y voy a hablar sobre la arquitectura del sistema, ¿sí? Esto básicamente va a ser qué es el régimen de coparticipación, cuáles son los principios constitucionales que lo sostienen y, en tercer lugar, cuáles son los criterios y la forma en que efectivamente se distribuyen estos recursos entre la nación y las provincias, ¿sí? Y después voy a ceder la palabra a mi colega Agustín, que va a profundizar, serían los puntos 4 y 5, va a profundizar sobre el análisis de si realmente el régimen actual de coparticipación cumple estos preceptos o estos mandatos constitucionales y también si está cumpliendo su rol en términos de la organización económica de nuestro país, ¿sí? Entonces voy a comenzar revisando qué es, ¿sí?, el régimen de coparticipación federal de impuestos. En términos coloquiales, podríamos decir que es un arreglo o un acuerdo entre la nación y las provincias sobre 2 puntos principales. El primero es quién recauda los impuestos y en segundo lugar, cómo se distribuye
esa recaudación entre nación y cada una de las provincias, ¿sí? Entonces, para resumirlo en términos secuenciales, tenemos impuestos nacionales, ¿sí?, que se recaudan y son a priori los impuestos coparticipables, ¿sí? Se trata principalmente de los impuestos internos nacionales. Pero de esa recaudación inicial se realizan ciertas detracciones que van a fines específicos. Entonces, esos son detracciones de recursos, se resta de la masa original y llegamos ahí a lo que se denomina la masa coparticipable. Y finalmente, esa masa coparticipable se distribuye automáticamente entre la nación y las provincias en base a coeficientes fijos, ¿sí? Entonces, esto es a nivel extremadamente resumido qué es la coparticipación federal. Para finalizar esta diapositiva, queremos también hacer una aclaración. Esto que nombré es la coparticipación, ¿sí? Entonces, otro tipo de transferencias, de fondos, de obras de infraestructura ad hoc que la nación realiza en las provincias no conforman parte en rigor del régimen de coparticipación, ¿sí? Entonces, esto es qué es, de forma resumida, la coparticipación. Pasemos ahora a la base de imposición, o sea, cuáles son los impuestos que componen el régimen de coparticipación. Y aquí quiero pedir perdón primero a todos los abogados y doctores, porque van a tener que soportar a un economista hablar de la Constitución Nacional. Pero queríamos citar al artículo 75 de la Constitución para ir directo a las fuentes, ¿sí? Entonces, ¿qué menciona el artículo 75? En primer lugar, menciona a las contribuciones indirectas, ¿sí?, como una facultad concurrente con las provincias, ¿sí? Entonces, los impuestos indirectos, por ejemplo, el impuesto por excelencia indirecto sería el IVA, el impuesto al valor agregado, son impuestos que de forma permanente forman parte del régimen de coparticipación, ¿sí? En segundo lugar, también menciona a los impuestos directos, pero con ciertas salvedades, ¿sí? La Constitución Nacional menciona los impuestos directos, pero por tiempo determinado. Primera salvedad es que por tiempo acotado, al menos a priori, ¿sí?, proporcionalmente iguales en todo el territorio y finalmente de una forma contingente, ¿sí? O sea, siempre que la defensa, la seguridad común y el bien general del Estado lo exijan. Entonces, en resumen, impuestos directos también forman parte del régimen de coparticipación, pero de una forma contingente, al menos en la mención que hace la Constitución Nacional, ¿sí? Y bueno, finalmente, algo que habíamos mencionado previamente, que es que las asignaciones específicas se exceptúan del régimen de coparticipación, ¿sí? Entonces ya sabemos qué es la coparticipación y los impuestos que lo componen. Vamos a un punto final de este entramado conceptual, que es los principios que nos menciona la Constitución para distribuir los recursos coparticipables. Y aquí vuelvo a citar el artículo 75 de la Constitución, y tenemos tres características que nos menciona la Constitución para la distribución de los recursos. La primera es que tiene que haber una correspondencia entre la responsabilidad y la función y el recurso. Esto, para decirlo de cierta forma, si la nación tiene mayor nivel de responsabilidades y de objetivos, hay que entregarle recursos acorde a esas funciones y responsabilidades. O viceversa, si las provincias tienen mayor nivel de competencias, eso tiene que ir de la mano de una entrega de recursos proporcionales a esas funciones y responsabilidades. La segunda característica que menciona la Constitución es que tiene que tener criterios objetivos de reparto. Y esto es que la distribución de recursos no puede ser parte de una negociación política discrecional y de corto plazo. Tiene que cumplir con criterios objetivos, cuantitativos, medibles para su distribución efectiva. Y finalmente, acá habla de criterios objetivos. Y en esta última característica podemos ver
cómo la Constitución nos pide orientar esos objetivos, ¿sí? ¿Cómo lo podríamos resumir? Yo resumiría toda esta parte que menciona la Constitución Nacional diciendo que independientemente del lugar de nacimiento de un habitante de nuestro suelo, tiene que tener condiciones de existencia y desarrollo equivalentes a lo largo del territorio, ¿sí? Entonces, estos son los principios, la filosofía de la Constitución respecto a el régimen de coparticipación federal. Con esto termino la parte conceptual del régimen de coparticipación y voy a hablarles un poco de datos, ¿sí? Entonces, la primera fuente de datos que quería traerles es cuáles son las fuentes de ingresos del Tesoro Nacional, ¿sí? Entonces, como porcentaje del Producto Bruto para el año 2025 tenemos que reguladas por la Constitución tenemos ingresos o fuentes a priori de ingresos del Tesoro Nacional por un 23,6% del Producto Bruto Interno, ¿sí? Vamos a ver cómo se abren estas fuentes de ingresos. En primer lugar, tenemos las rentas aduaneras por 1,8% del Producto Bruto Interno. Esta fuente de ingresos no se coparticipa, ¿sí? Son fuentes de ingresos directas del Tesoro Nacional. Aquí sí tenemos lo que veíamos previamente. Los impuestos internos nacionales, indirectos y directos, son los que conforman la masa coparticipable y representan un 14,6% del Producto Bruto Interno. Y finalmente tenemos las contribuciones o los impuestos a la seguridad social, que representan un 7,2% del producto, y esta clase de contribuciones o de impuestos tampoco forman parte del régimen de coparticipación. Vamos un paso adicional, a entender cómo se abre lo que veíamos conceptualmente, cómo se abren estos impuestos internos, ¿sí? Bueno, tenemos 4 en general. Lo mencioné previamente, el impuesto directo e indirecto por excelencia es el IVA, representa un 7,2% del producto. El impuesto por antonomasia o por excelencia directo, el impuesto a las ganancias, representa un 4,4%. Tenemos el impuesto a los créditos y débitos, también llamado impuesto al cheque, por un 1,7%. Y después tenemos otra batería de impuestos que agrupamos, que son el resto de los impuestos, que representan un 1,3%, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de coparticipación, hablamos de esta tipología impositiva. Y después, junto a la asociación, queríamos hacer un impasse, porque esta presentación habla mucho sobre federalismo fiscal, y como decía el senador, hay muchas declamaciones discursivas sobre el federalismo. Pero una parte muy importante del federalismo es evitar en la práctica económica apropiaciones rentísticas o confiscaciones a todo el entramado productivo provincial. Y hay impuestos implícitos, que los economistas llamaríamos, no regulados por la Constitución, que de facto terminan generando este tipo de cuasi confiscaciones a todo nuestro entramado regional. Una de ellas, está aquí muy debajo, pero creo que se alcanza a ver, es el financiamiento monetario. Llegó a representar en el año 2020 un 7% del Producto Bruto Interno. Esto es similar al impuesto que más recauda de todos los que vemos acá, igual que el IVA. Y es una apropiación de todas las tenencias monetarias, independientemente o sea, para todos los habitantes por igual, ¿sí? Entonces, combatir el financiamiento monetario y la inflación es parte del federalismo fiscal. Y otra forma de confiscación es lo que llamamos el control de cambios o el cepo cambiario, que llegó en el año 2002 a representar un 15% del Producto Bruto Interno. Esto es una apropiación rentística del Banco Central, o sea, del entramado nacional, de toda la estructura productiva de nuestro país, de todas las actividades de exportación de nuestro país. Entonces, combatir
estas distorsiones macroeconómicas del exceso de financiamiento monetario, la emisión monetaria y el control de cambios es una actividad principal del federalismo y es una alerta que tenemos que tener en cuenta de ahora en más si queremos ser realmente federales. Bueno, hablamos mucho en términos teóricos de regímenes especiales, de impuestos, pero esto es, en la práctica, el régimen de coparticipación federal. Siempre al pasar de la teoría a la práctica hay cierto desorden por la práctica humana misma, pero realmente en nuestro caso estamos muy desordenados. Tenemos acá los que les contaba, todos los impuestos indirectos, directos, que forman parte del régimen de coparticipación, y esto es todo lo que se va perdiendo en el camino. Tenemos detracciones que toma la AFIP, ahora denominada ARCA, tenemos asignaciones y regímenes especiales de todo tipo que terminan siendo detracciones de estos impuestos que deberían dirigirse a las provincias. Tenemos también detracciones que pasan a financiar la seguridad social, porque las contribuciones a la seguridad social que veíamos es para otra charla, pero no alcanzan a financiar el sistema. ¿Sí? El sistema está, para decirlo de alguna forma, quebrado en ese sentido. Entonces, desde impuestos generales se producen detracciones de la seguridad social para financiar este régimen. Entonces, hay toda una batería de detracciones que terminan afectando el federalismo fiscal. No es mi intención ir a cada una de ellas, sino contarles la gravedad de la situación. Pero sí queríamos resumir esto en una diapositiva, que esto me parece uno de los puntos más interesantes de la presentación. Digamos que tenemos 100 pesos de impuestos internos, ¿sí?, recaudados a nivel nacional. Partimos de eso. La ex AFIP, ahora ARCA, ya de forma directa se lleva un 2% de esa masa inicial. Ya ahí pasamos a 98 pesos, ¿sí? Y después tenemos toda la batería de asignaciones y regímenes específicos. Eso a nivel agregado, hicimos el cálculo con Agustín, y representa un 16% de estos 98 pesos. Ya se perdieron en el camino, en todo esto que veíamos en el laberinto, un 16% más. Tenemos 82 pesos, pero eso no es todo. Después tenemos, de estos 82 pesos, tenemos un 35% de los 82 pesos que lo toma en Nación, ¿sí? El Tesoro Nacional directamente toma eso. Un 6% la ANSES, por esta situación que tenemos de crisis del sistema de seguridad social. Tenemos otro 1% para eventuales contingencias, que también lo toma la Nación. Y finalmente, después de todo esto, ¿sí?, casi me estoy quedando sin voz de explicar todo este laberinto, finalmente llegamos a lo que las provincias reciben, que es un 58% de los 82 pesos, pero es un 47% de los 100 pesos originales. Entonces, gran corolario, que es uno de los grandes puntos que queríamos traerles acá, de cada 100 pesos tenemos un 53% se lo lleva la Nación y todas estas baterías de asignaciones específicas, y solo un 47% termina en las manos de las provincias. El federalismo fiscal está complicado. Bueno, y acá tenemos queríamos poner en perspectiva cuánto representa el régimen de coparticipación federal en términos de la recaudación general de cada una de las provincias, ¿sí? Estas barras, ¿qué representan? Cada una suma 100, ¿sí? La barra azul es para cada provincia lo que ingresa por coparticipación federal, y la barra verde son los ingresos por recaudación provincial, como serían ingresos brutos y otro tipo de impuestos, ¿sí? Acá hay muchos o varios puntos que me preocupan. Primero, miremos el nivel de divergencia que existe entre las provincias. Tenemos, por ejemplo, para ir a la primera y la última, tenemos la ciudad de Buenos Aires,
donde un 88% de los ingresos totales son por recaudación provincial propia, ¿sí? Y tenemos el caso de Formosa, donde solo un 7% de los ingresos se financian con recaudación propia. Acá eso genera muchos problemas en términos de eficiencia económica, ¿sí? En términos de gestión de las finanzas públicas y pérdida de federalismo fiscal. Porque una provincia suele ser más cuidadosa con el gasto cuando es responsable de recaudar los impuestos con los cuales después tiene que gastar. Si los ingresos provienen independiente de cualquier acción que haga una provincia, eso suele tender en términos de incentivos a gastar mal, gastar de más y gastar más en términos de gasto corriente, por decirlo de alguna forma. Entonces, este tipo de esquemas favorecen escenarios de finanzas públicas desordenadas y de ineficiencia económica. ¿Y cuál es el otro punto? Que si las provincias más subsidiadas, que es en la Constitución Nacional, está esta lógica de solidaridad y federalismo, pero las provincias tendrían que tener en cuenta, todas las provincias subsidiadas, que ese subsidio, o sea, eso que ceden las provincias que subsidian, tendrían que emplearlo para reducir las brechas de productividad, para infraestructura, para incentivar la erradicación de empresas, ese tipo de cuestiones. Pero este tipo de esquemas generan incentivos para que las provincias lo empleen, como es algo que viene de forma permanente e independiente de los esfuerzos contributivos provinciales, se tiende a gastar, en la evidencia empírica, en gasto corriente, en empleo público y en redes clienterales. Entonces, en la práctica, estamos generando el efecto inverso. Las provincias subsidiadas se terminan empobreciendo en el mediano plazo porque no se incentiva la actividad productiva y la inversión. Entonces, en el mediano plazo genera un empobrecimiento de la misma provincia subsidiada, y la provincia que subsidia también se empobrece porque se le quitan o se le sustraen recursos generados orgánicamente en esa provincia, ¿sí? Entonces, esto es el tipo de cosas, como bien comentaba el senador, que tenemos que rediscutir, ¿sí? Bueno, para finalizar la presentación, y como comentaba Jonás, traemos esto mismo que veíamos, cómo está estipulado en, por decirlo así, la coparticipación federal de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, en el promedio de todas las provincias argentinas, la coparticipación federal representa el 59% de sus ingresos. Eso es, es en resumen la gran distorsión que tenemos, que no se financian de forma autónoma. Miren en Estados Unidos cuánto representa. Está acá en el medio y representa solo un 36%. ¿Sí? Eso quiere decir que en promedio el 64% de la recaudación de los estados federales norteamericanos viene por financiación autónoma, financiación provincial, que es un esquema mucho más sano. Y otro punto importante, la provincia que mayor distorsión, por decirlo de alguna forma, o la provincia de mayor grado de subsidio, son estas 5, y ven que no representa el 93%, representa un 50%. O sea, las provincias que mayor ratio de dependencia fiscal, de ingresos por coparticipación tienen, son del orden del 50%. O sea, se financian un 50% o más de recursos propios, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas, este tipo de esquemas serían los cuales tendríamos que ir evolucionando en el tiempo para mejorar los incentivos económicos y la organización económica. Bueno, muchísimas gracias. Con esto concluyo mi parte y quiero darle la palabra. Muchas gracias. Le doy la palabra a mi colega Agustín. Muchas gracias. Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra al señor Agustín Almada,
economista de la Asociación Argentina de Contribuyentes, quien realizará la presentación del mapa de coparticipación y una demostración de esta herramienta interactiva desarrollada por la Asociación Argentina de Contribuyentes para visualizar datos sobre el reparto de recursos entre la nación y las provincias. Lo escuchamos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos días tan especiales para todos los argentinos. Realmente lo que estamos presentando hoy es producto de probablemente más de 3 años de trabajo. Empezamos bajo el anterior gobierno en otro marco y esperamos que no sea el final, que sea el principio de un debate adulto basado en evidencia respecto de las características que ha asumido el régimen de coparticipación en Argentina. Rápidamente para explicar, hay todas las exposiciones que estamos haciendo acá, todas las visualizaciones implican que hemos agregado información que estaba previamente dispersa. El chart anterior, que tanto impacto generó, surge de unir 2 fuentes que estaban presentes en la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía, pero extrañamente divididas. ¿Por qué? Porque seguramente arrojaban un diagnóstico inquietante y, dado eso, se dejaba de lado. Esto está mejorando bastante la cantidad de información que hay respecto de las finanzas provinciales, gracias al trabajo de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial, pero seguramente todavía hay mucho que agregar, que aportar, y nosotros en este caso estamos haciendo esa adición y los invitamos también a participar porque ahora les vamos a dar acceso completo a la información. Pero como les digo, nosotros unimos datos que estaban dispersos para realmente empezar a contestar si el régimen actual de coparticipación cumple los preceptos constitucionales que había mencionado Maximiliano. Y lo que vamos a exponer es el mapa de la coparticipación, que es un tablero dinámico, interactivo, al cual ustedes pueden acceder en este mismo momento. Pueden escanear el QR, pueden googlear Asociación Argentina de Contribuyentes. Si usan Bing, creo que también van a llegar. Informes y mapa de la coparticipación. Y por último, bueno, ahí tienen la URL. Los dejo a los que quieran ir googleando o avísenme si alguno ya pudo acceder. Bueno, entonces seguimos. Perdón, pero ustedes van a acceder a la página de la Asociación Argentina de Contribuyentes y el tercer informe que está disponible es el mapa de la coparticipación. Haciendo clic en leer informe, se va a abrir un tablero interactivo. Hacemos una salvedad, de momento la versión que está disponible corresponde a, digamos, está optimizada para un navegador web de escritorio como el que tenemos acá. Ustedes van a tener acceso a esta herramienta. Se va a desplegar el mapa y hacemos clic en... bueno, ahí se abrió. Ahí lo están viendo en vivo. Bueno, acá tienen el tablero. Que se abre. Ahí está, tenemos la República Argentina. Esto es todo dinámico. Ustedes pueden ir viendo la información. Acá tienen las variables. Esto es una mera muestra. Y si avanzan, hacen clic, tienen el índice de contenidos, donde está toda la presentación que estuvieron viendo antes en este tablero, más una cantidad de visualizaciones y tablas con todos los datos en los que hemos trabajado. Acá tienen todas las variables, pueden buscar PIB,
PIB provincial. PIB, supongamos, corriente en dólares CCL. Esto es para el año 2025. Y después también lo pueden ver para todo el periodo histórico. Ahora después vamos a explicar por qué vamos hasta el año 2004. Lo que queremos dejar claro es que este es un indicador que hemos realizado desde la asociación para salvar un déficit estadístico que aqueja a la Argentina. Bueno, y para no desviarme, vamos a tratar de avanzar en el conocimiento de las preguntas que nos habíamos planteado en la exposición de Maxi a través del tablero. Entonces, lo que acá tenemos es lo que habían visto antes. Como les dije, esta es una visualización que nosotros creamos ad hoc. Encontramos fuertes diferencias que la verdad no se explican, como puede ser que haya provincias que deriven una pequeña porción de sus ingresos tributarios de la coparticipación y otras que prácticamente dependan por completo. Y en Estados Unidos, como ya dijimos, la situación es totalmente diferente y hay que hacer una salvedad. En Estados Unidos, el régimen de coparticipación no es una chequera automática, sino que en gran medida está atado a programas específicos que tienen algo más que ver con garantizar niveles de vida y de desarrollo y de igualdad de oportunidades similares en todo el territorio, en este caso de la Unión Americana, pero bueno, Argentina también debiera seguir ese ejemplo. Y algo interesante que les vamos a mostrar ahora, fíjense que este es el mismo tablero que habíamos visto antes y podemos filtrar distintos años. Entonces podemos ver que en el año 2004 era relativamente similar los guarismos, pero les voy a mostrar algo interesante. ¿Se acuerdan cuando Macri en el año 2016, 2017 asumió y aumentó la cuota de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires? Fíjense, en 2015 tenemos a la Ciudad de Buenos Aires con un 10% de recursos provenientes de la coparticipación y el resto de recursos tributarios propios. Y si vamos a 2016, ya vemos que salta a 23%, podemos ver 2017, sigue en 23%, 2018 sube a 25%. Acá no hay dibujo, esto es todo, hay una cantidad de datos enormes por detrás y queremos ser lo más rigurosos posible. Van a ver 2019, está en 2019 y en 2020, acuérdense lo que pasó. La huelga policial, y creo que era en aproximadamente octubre, Alberto Fernández anuncia en cadena nacional y de sorpresa que firmó un decreto y discrecionalmente reduce la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esto es solamente para mostrarles que acá tenemos toda la información disponible. Y vamos a seguir con la exposición. Y ustedes también la tienen disponible, obviamente. Entonces, lo que están viendo acá es un gráfico en donde comparamos cuánto pesa la población de cada una de las provincias y qué participación tiene en el régimen de coparticipación. Digamos, cuánto se le asigna. Las diferencias más ostensibles las tenemos ahí arriba, la provincia de Buenos Aires, que fíjense que tiene el 37, casi 38% de la población del país y recibe el 22% de la coparticipación. Y hay otras provincias que están en el otro extremo, por ejemplo Formosa, 1.4% de la población y 3.4% de la coparticipación. Así que un primer análisis nos arroja que el régimen adolece de cierto carácter discriminatorio. Yo tendería a pensar que lo más fácil es que la coparticipación se asigne de acuerdo a la población. Pero bueno, continuamos. Acá tienen lo mismo, lo podemos ver para distintos años, no me quiero detener, pero está toda la información. Claramente hay provincias que están muy por debajo de los montos, tienen ahí la barra, Buenos Aires 15% abajo, Ciudad de Buenos Aires 5% abajo, etc.
Y otra forma de observarlo también, tienen todos los años de 2004 a 2025, otra forma de observarlo es en términos de coparticipación por habitante. Y esto creo que es un dato que estaría bueno que se empiece a ventilar un poco más, porque fíjense que es otra forma de ver básicamente lo mismo. Pero acá nos damos cuenta que no todos los argentinos son iguales y algunos argentinos se van a preguntar ¿dónde están mis $257 mensuales de coparticipación? Porque yo no los estoy viendo, o sí los están viendo. Tenemos entonces que Tierra del Fuego, Catamarca, reciben 257 a 234 dólares por habitante, no por familia ni por habitante. Acá grandes, chicos, abuelos, están todos juntos. Catamarca 234 y después en el otro extremo Buenos Aires o Mendoza 78, Córdoba 85, Buenos Aires 53 y Ciudad de Buenos Aires 28. Entonces, en principio, hay demasiadas diferencias como para que el régimen esté garantizando un nivel de desarrollo equivalente. Llama la atención. Se podría pensar que tal vez esto intente hacer un equilibrio, generar un equilibrio. Fíjense que acá tenemos otros años, pero bueno, 2025. Uno podría hipotetizar que el sistema discrimina para compensar la cantidad de recursos totales. Pero acá tenemos en azul el monto de coparticipación por habitante, fíjense que es el mismo gráfico de antes, y se le suman unas barras verdes que son la recaudación propia expresada en términos por habitante. Si el régimen de coparticipación persiguiese el objetivo de igualar o aproximar la misma cantidad de recursos tributarios totales para cumplir con los mandatos que la Constitución implica en términos de las funciones de salud, educación, seguridad para las provincias, lo que tendríamos que ver es que el total, que lo tenemos acá, sería una línea más o menos recta. Pero no vemos eso, vemos algo bastante caótico, algo bastante incomprensible. Entonces, hay grandes disimilitudes y acá concluimos, es un hallazgo, esto es dato, el régimen de coparticipación no está contribuyendo a garantizar igualdad de oportunidades en todo el territorio del país. Porque claramente hay diferencias enormes en los recursos totales disponibles en función de en dónde está viviendo una persona. Estamos, bueno, acá lo mismo, tienen todos los datos, los pueden analizar. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que tal vez uno podría decir, no, el régimen de coparticipación persigue el objetivo de ser redistributivo. Estamos mandándole más plata a las provincias que tienen menores niveles de ingreso y más dinero a las provincias que más nivel de ingreso tienen. Entonces acá tienen el nivel de ingreso per cápita mensual en dólares, esto es del año pasado, en el extremo Santa Cruz 3.700, Neuquén aproximadamente lo mismo. Este es un dato de la asociación, lo generamos nosotros, y esto va bajando, como ustedes ven, finalizando en Formosa o en Tucumán 625, Formosa 519. Pero nos encontramos que la curva de coparticipación, si el objetivo fuese redistributivo, tendría que tener una clara pendiente positiva. Esto, a medida que baja el nivel de ingreso de las provincias, tendría que esto subir. Y nos encontramos que no, que también hay una, como ustedes están viendo, hay un nivel es muy errático, ¿no? Entonces tenemos provincias de alta coparticipación y alto ingreso, caso de, Tierra del Fuego, Chubut, Catamarca, etcétera, que tienen alto ingreso y alta coparticipación, y otras provincias que tienen baja coparticipación y bajo ingreso. Entonces tampoco está cumpliendo este objetivo redistributivo. Al final del día parece que lo que prima acá fue que en el año 1988 se tomó una decisión de carácter de corte netamente político y seguimos en esta encerrona. Tienen lo mismo, acá lo pueden ver ustedes en detalle, en profundidad.
Finalmente, ¿a qué conduce todo esto? A que hay provincias, observamos, que no solamente dependen para financiar el gasto público de giros del gobierno nacional y por lo tanto se desentienden de que el sistema productivo de la provincia se desarrolle para cobrarle impuestos, porque de todos modos el grueso del dinero viene por un arreglo político con el gobierno nacional. Y eso acarrea que no solamente haya una dependencia fiscal del gobierno nacional, sino que en casos extremos, bueno, Formosa, lamentablemente La Rioja también, y hay otras provincias que bueno, están un poquito mejor, y esto se ha agravado a lo largo del tiempo, en donde la coparticipación federal de impuestos representa más del 40% no del presupuesto del gobierno provincial, del Producto Interno Bruto de la provincia. Y esto, después lo podemos ver, también era así para el año 2004, todos datos oficiales. Entonces, estamos encontrando una situación de dependencia no solamente fiscal, sino dependencia económica de la coparticipación y de los giros del gobierno federal, dando lugar a un exceso de gasto público que asfixia la producción y la iniciativa privada. Manejar la caja del Estado provincial en algunos casos se vuelve la principal y más pujante industria de la provincia. Conducta totalmente rentística y la peor enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa de recibir plata que se recaudó en otro lado del gobierno nacional a cambio de quién sabe qué. Creemos que al final del día hay muchas provincias que no se están beneficiando de este régimen. Bueno, acá tenemos más o menos lo mismo. Vamos a volver a la presentación. Para ir... acá tenemos... Correcto. A ver. Ah, esta. No. Perdón, Tengo algún problema. La presentación, ¿dónde quedó? Acá está. Ahí está. Ahí la tenemos. Bueno, entonces, para concluir, la situación es el resumen. Solo el 47% de la recaudación de impuestos coparticipables vuelve a las provincias, como lo había mencionado Maxi. Nación se queda con el 53%. Disociación de los gastos, de las decisiones de recaudación y de gasto. Provincias que gastan dinero que otros que se recaudó en otras jurisdicciones. Dependencia fiscal del poder central. Grandes desigualdades en los montos coparticipados por habitante, raro. Fuertes diferencias en los recursos provinciales totales por habitante después de coparticipación, quiere decir que tampoco se está cumpliendo con un objetivo de compensar las diferencias. La coparticipación federal no exhibe ningún criterio redistributivo porque hay provincias con bajo ingreso que tienen mucha coparticipación y otras provincias con bajo ingreso que tienen poca coparticipación. Y en algunas provincias la dependencia fiscal de la coparticipación se transforma en dependencia económica que pone en una encerrona, que pone en entredicho el régimen republicano de gobierno. La actual distribución entre nación y provincia no contempla criterios objetivos de reparto, no es equitativa, ni garantiza un grado equivalente de desarrollo e igualdad de oportunidades para todos los argentinos. Concluimos que no se están respetando las mandas constitucionales respecto de los criterios objetivos por los cuales se debe distribuir la coparticipación. Otra pregunta podría ser, bueno, ¿cuánto aportan y cuánto reciben las provincias? De nuevo, no tenemos información oficial. Lo más aproximado son los anuarios de AFIP y ARCA, que están distorsionados porque asignan a la Ciudad de Buenos Aires el 65% de la recaudación de impuestos. Esto es porque las empresas grandes, los grandes contribuyentes se asignan a la Ciudad de Buenos Aires por un tema administrativo. Entonces, vamos a tener que aproximar el aporte a la masa coparticipable de cada una de las provincias en función de nuestro indicador de Producto Bruto Interno que generamos en la asociación para extender la serie oficial, cuyo único dato data del año 2004. La conclusión es que
las provincias originan el 12%, el total de la masa coparticipable, que esto es 12.3% del PBI, y luego de detracciones reciben la coparticipación federal de impuestos, que es un 7.1. Acuérdense que había asignaciones específicas y además el gobierno nacional se quedaba con la mayor parte. El balance global de los estados provinciales da negativo en 5.2% del ingreso agregado. Vimos que hay provincias que están, comillas, beneficiadas, aunque terminan siendo dependientes y con sistemas productivos atrofiados, pero las provincias favorecidas o beneficiadas por este esquema que no las ayudó mucho, solamente se quedan con un 1% del producto total del país, y las desfavorecidas acumulan, la menciono, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, etcétera, acumulan 6.2%. ¿Qué quiere decir? Que si las provincias se ponen de acuerdo, pueden las favorecidas, perdón, las perjudicadas que saldrían de este esquema, podrían compensar a las provincias beneficiadas, entre comillas, en una salida negociada, gradual de este esquema, para dar lugar a un régimen de competencia fiscal. Y con esto, aclarando que hay sustrato material para discutir el régimen de coparticipación y una nueva situación, le doy la palabra a Pablo Dono. Muchísimas gracias por haber entrado al enlace. Muchas gracias. Invitamos ahora sí al señor Pablo Dono a hacer uso de la palabra, director legal de la Asociación Argentina de Contribuyentes, quien realizará una exposición sobre caminos legales, institucionales y parlamentarios vinculados a la reforma, renegociación o salida del régimen. Lo escuchamos. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha? ¿Qué tal? Bueno, buenos días, muchas gracias a todos, gracias senador. Y bueno, vamos a comentar, bueno, ya tuvimos el diagnóstico sobre todos los problemas que trae la coparticipación. De parte de la asociación la idea también es traer soluciones. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que se llama la coalición de la reforma. En el informe que hicimos van a poder encontrar muchas soluciones que tenemos a la problemática de la coparticipación federal de impuestos, de cómo salir de esto políticamente. Hoy vamos a hablar solamente de una. Una de ellas las mencionó Agustín. Hay una posibilidad de compensar a las provincias supuestamente beneficiadas, porque de nuevo, este régimen no le funciona a nadie. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Muy brevemente. Vamos a hablar de cómo queda el balance de poder de las provincias y qué coaliciones hay en consecuencia de la situación económica. Acá quiero hacer una aclaración. Maxi dijo que los abogados iban a tener que tolerar a un economista hablando de derecho. Ahora los politólogos van a tener que tolerar un poco a un abogado hablando un poquito de ciencia política mínima, prometo. Tratar de no invadir el campo ajeno, pero bueno, tiene consecuencias en materia politológica lo que vamos a mencionar. Bien, para los que no saben mucho de los temas parlamentarios y demás, una coalición se define como un grupo de personas orientadas hacia un fin en común. En este caso sería la coalición de la reforma de la coparticipación. El lado contrario sería, llamémosle, la coalición del statu quo o la coalición que defiende la coparticipación. Quedará la duda de por qué alguien quiere defender algo que no tiene ninguna razón de ser desde ningún punto de vista objetivo, pero más allá de eso, bueno, nosotros no vamos a hacer un juicio de valor de por qué habrá una coalición de la defensa de la coparticipación. Eso quedará para otra instancia, pero sí que no hay argumentos económicos ni de ningún tipo para mantener esto. Bien, las coaliciones, la pregunta central es, ¿podemos bloquear? ¿Podemos reformar? ¿Podemos forzar una negociación? Esa es la pregunta que constantemente hacemos cuando estamos hablando de armar coaliciones, armar una coalición para esto, para cambiar esto, para detener lo otro y demás. Entonces, con los datos, las coaliciones, y podemos armar distintas estrategias. Bien. ¿Cuál es el objetivo de la coalición de la reforma? Muy sencillamente, reformar la coparticipación. Acá hay que hacer una aclaración conceptual. Cuando hablamos de coparticipación, en sentido coloquial, hablamos de gastos de provincia y nación. Cuando hablamos en sentido técnico-jurídico, hablamos de ley convenio.
Yo lo voy a mencionar un poco y un poco cada cosa. A veces se va a mezclar un poco. Después, si no, quédense tranquilos que se explica en detalle y en el informe está, porque se mezclan las cosas. O sea, en la medida en que solucionemos el reparto de fondos, da igual si es con o sin ley convenio, en la medida en que solucionemos lo que el equipo económico diagnostica. Bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Cualquiera de estas tres cosas, por separada o en conjunto, están bien. Separar al máximo las fuentes tributarias es una opción para que haya correspondencia fiscal, que ese sería un objetivo perfecto. Modificar el esquema actual para que se parezca más a lo que la Constitución pide, o un poco de ambas. Probablemente se pueda negociar un poco de ambas. Y ahí abajo, no sé si lo ven, tenemos el obstáculo a vencer. El obstáculo a vencer es el requisito de unanimidad provincial. En la Constitución, la ley convenio tiene lo que se llama naturaleza contractual. No voy a profundizar en temas legales, pero al tener naturaleza contractual, digamos, requiere del consenso de todos para poder salir. Esto da para muy largo, en el informe hay un montón de cuestiones y detalles sobre la materia, pero ese es el escollo a solucionar. O sea, podemos formar una coalición, pero que no sea tan cara desde un punto de vista de la toma de decisión, que sea más barata, que necesitemos menos gente para poder tomar una decisión. Bien, acá un breve repaso del sistema impositivo argentino. Tenemos los impuestos directos nacionales, que son por tiempo determinado y en casos de emergencia. Los indirectos nacionales, que esos son por tiempo indeterminado, una vez que está sancionada una ley siguen. Y los derechos de aduana, que no son coparticipables si le corresponden a la nación. Al separar las fuentes tributarias, esto arma márgenes de reforma y de negociación, como vamos a poder ir viendo más adelante. El marco constitucional es, voy a ir muy rápido en esto, el artículo 75, inciso 2. Acá está este tema de qué mayoría se necesita para reformar la ley convenio. Se necesita una mayoría en ambas cámaras, una mayoría absoluta. A ver, si bien es una mayoría agravada, no es una mayoría agravada problemática esa. Y unanimidad provincial. Lo ponemos con signo de pregunta porque hay toda una discusión con esto, más allá de que la Corte está más para este lado. Pero también hay un montón de cuestiones en materia legal que nos da interpretaciones restrictivas que corresponderían para un régimen semejante y demás que no vienen al caso. Todo lo demás, o sea, la coparticipación fuera de lo que es la ley convenio, la coparticipación en términos coloquiales, con una ley común no sobra. Y, la lectura restrictiva, como les decía, del artículo 75 también abre margen. Pero no nos vamos a enfocar eso hoy. Nos vamos a enfocar en las leyes comunes que podemos afectar. La mayoría unánime, como decíamos, asumimos que la unanimidad provincial es necesaria. No nos metemos en el debate. ¿Por qué? Porque es la tesis de mayor rigor. Queremos una solución que satisfaga la tesis de mayor rigor y vamos a buscar soluciones con esa premisa. Esa fue la tesis que hicimos con el equipo legal. No nos metemos en si es constitucional, no. Vamos a la más difícil y la solucionamos. Entonces, si funciona con eso, debe funcionar con las demás. Bien. Con eso están. ¿Qué objetivos tenemos? ¿Qué es una coalición? Y qué tipo de coalición somos. Los que estamos acá, todos somos de la coalición de la reforma. Ahora lo que vamos a explicar es la hipótesis más habitual, que es lo que se llama la coalición perjudicada y la beneficiada. No hay ninguna beneficiada, no hay una provincia que le sirva a esto. Y esa coalición es de acuerdo al saldo fiscal que nos da el mapa de la coparticipación. Este gráfico, que surge del estudio económico, ustedes lo pueden ver, parte de distintos grupos. Uno es el grupo beneficiado y el otro es el grupo perjudicado. Si nos tomamos de esta idea, podemos partir en dos coaliciones. Una es una coalición perjudicada, tiene 10 jurisdicciones y la otra tiene 14. Bien, con esto sabemos dónde están supuestamente parados, repito, porque hay un montón de diputados y senadores que están en las supuestas provincias beneficiadas y que quieren cambiarlo esto, pues saben que esto es un horror. Pero utilizamos este criterio. ¿Por qué? Porque queremos romper esta idea que hay dando vuelta de que la coalición perjudicada no tiene poder. Vamos a demostrar que sí tiene poder de decisión, contrario a lo que se cree. Este es el balance de poder que tiene cada coalición. No sé si se puede ver bien ahí. La coalición perjudicada tiene 167 diputados, 30 senadores. La beneficiada tiene 90 y 42. Para los que no están avisados en los temas parlamentarios, el quórum en diputados es 129 y el quórum en el Senado es 37. Con lo cual, la coalición perjudicada supera el quórum en la Cámara de Diputados y la beneficiada lo superan la de senadores. Esto trae consecuencias. Bien, como les decía,
tenemos la coalición perjudicada, donde tiene poder, y la coalición supuestamente beneficiada, donde tiene su poder, y el quórum. La lectura política es que la coalición perjudicada tiene músculo en diputados. La beneficiada conserva, como les decía, el poder de bloqueo en el Senado. Bien, ¿qué es lo que puede hacer con todo este músculo político la coalición perjudicada, contrario a lo que se suele decir? Puede hacer muchas cosas. Hoy vamos a mencionar una, nada más, porque entendemos que entre este año y el año que viene se abre una ventana de oportunidad para hablar de este tema. Una estrategia es no prorrogar los impuestos directos, que vencen el 31/12 del año que viene. ¿Se acuerdan que habían impuestos directos e indirectos? Tenemos una ley de impuestos directos que se prorroga cada 5 años y al llegado de su vencimiento se pueden bloquear. Se puede bloquear, digamos, esta prórroga. Esto lo que hace, digamos, tener una coalición de bloqueo es, desde un punto de vista de la toma de decisión, más barato, más económico que armar la doble coalición. La idea central es que la coalición de la reforma puede usar la no prórroga. Acá mezclo un poco se mezcla la coalición de la reforma y la perjudicada, porque bueno, ya rompimos la idea de que este grupo no tiene poder. Podemos empezar a hablar de cambios y empezar a invitar a todas las provincias a decir, mirá, tenés este músculo político, estás muy perjudicada, ayudá a las que están beneficiadas, pero que te dicen, ayúdame a salir de esto, porque no te quiero molestar, pero si salgo de golpe me matas. Busquemos la forma de bloquear y presionar para buscar una negociación. Bien. El dilema del bloqueo en los impuestos directos. La coalición perjudicada tiene el poder para bloquear, pero también el Poder Ejecutivo podría vetar esta prórroga. Esto en teoría, ahora vamos a hablar porque obviamente no. El riesgo es, como se dice, que la coalición beneficiada tiene más para perder porque quedaría en una situación financiera muy delicada, por lo cual lo que queremos es negociar una salida pacífica. Bien. Cuando nosotros pensamos esta solución, la pensamos con la idea de que existía un Poder Ejecutivo Nacional hostil a la idea de la reforma. Entonces se buscó darle mucha fuerza a cierto grupo y encontrar un contrapeso, que este contrapeso no estaba pensado para este tema. Estaba pensado para que los impuestos directos no se mantengan en el tiempo. Pero bueno, hoy termina funcionando como un contrapeso de facto en la cuestión de la coparticipación en sentido coloquial. Bien. Opciones de la coalición de la reforma. ¿Cómo podemos liderar la reforma desde el Poder Ejecutivo Nacional? Bien, a ver, esto es un choque de trenes, obviamente, para los que le estén prestando atención, con lo cual, ¿cómo lo moderamos? Bien. Nosotros nuestra intención es que idealmente desde el Poder Ejecutivo se pueda liderar esta coalición de la reforma. La ley 27702, que es la de la prórroga de los impuestos directos, está venciendo el año que viene. Con lo cual nos da una oportunidad política para hablar de este tema y para forzar distintos tipos de situaciones y negociaciones. Los impuestos directos deben prorrogarse, con lo cual tenemos una coalición que, si nos tomamos de la hipótesis histórica de perjudicadas y beneficiadas, podría, digamos, trabar esta prórroga. La aspiración convierte una decisión rutinaria. Muchas veces, cuando esto se prorrogó, no se hablaba de estos temas y del poder que tenía esto, nos hemos encontrado. Y esto no requiere la unanimidad. O sea, no nos tenemos ni siquiera que meter en la problemática de la ley convenio. No tenemos que ni siquiera hablar de ir a una legislatura de provincia a lograr un consenso. Directamente acá en el Congreso, con bloquear y negociar, que es algo bueno que todos los diputados no han hecho. Desde la asociación también hemos hecho propuestas que han bloqueado muchas veces o que han logrado reformas. Se puede hacer directamente desde acá, desde esta casa. Estos son más o menos algunos de los impuestos que están en esta prórroga, con lo cual no es un tema menor, no se trata de un impuesto aislado. Y acá algo importante, una materia imponible que deja de ser nacional puede ser gravada por las provincias. Esta es la solución intermedia que ahora vamos a explicar, que es la idea que entendemos que sería lo ideal, digamos, para forzar una negociación. Bien. No los voy a aburrir con todos los detalles de la ley de coparticipación y demás, pero hay algo que se llama la prohibición de analogía, o sea que no puede existir en la ley de coparticipación no puede existir un impuesto nacional y uno provincial de manera conjunta sobre una misma materia imponible, llamémosle litio, petróleo, etc. Lo que podemos hacer es dos cosas, o nos podemos pelear con esto, empezar a hablar de interpretaciones restrictivas y demás, o podemos cumplirlo. Lo que podemos hacer es, para cumplirlo, decir, bueno, le damos de alguna forma, hacemos una reforma que permita desgravar materia imponible, devolvérsela a las provincias. De esa forma estaríamos cumpliendo con la ley de coparticipación porque no habría un impuesto nacional sobre esa materia imponible, solamente habría uno provincial.
¿Lo podemos hacer por ley común? Sí. Lo podemos hacer por una ley común de algo que se llama delegación impropia y darle el poder al Estado Nacional de desnacionalizar materia imponible. Como les decía, los requisitos son, bueno, el requisito 1 es el más importante en realidad, que la misma materia imponible no esté grabada 2 veces con impuesto nacional y provincial. No lo estaría porque el Estado Nacional la estaría desgravando. Y el otro es que ese monto sea coparticipado efectivamente. Si falta uno de los 2 requisitos, el impuesto provincial no viola la ley 23.548, con lo cual les podemos decir a la provincia, vos lo podés grabar, yo lo dejé de desgravar. Y esto permite la creación de coaliciones específicas. Podemos armar una coalición específica para desgravar distintos tipos de materias imponibles con cada provincia que tenga un interés determinado y devolver correspondencia fiscal, que es uno de los objetivos iniciales. Por ahí no totalmente, pero podemos ir avanzando en esto. Acá hay algunos casos de delegación impropia que ya existen. El artículo 755 del Código Aduanero permite grabar y desgravar, o sea, le da al Ejecutivo Nacional para que grabe y desgrabe en materia imponible como quiera. El artículo 28 de la Ley de IVA, que permite reducir alícuotas, y el artículo 34 de la 24073 directamente le dijo al Ejecutivo: el día que quieras esto, derogalo, por un impuesto que había hace mucho tiempo en la década del 90. Bien, ¿la delegación impropia le permite al Ejecutivo negociar con las provincias? Sí, y es una herramienta para facilitar la autonomía provincial. Permite una negociación tributaria y evitamos el riesgo de analogía. Por ejemplo, cuando hablamos de un IVA dual, no terminamos de limpiar ese riesgo de analogía. Alguien podría quejarse, algún holdout de alguna provincia, algo raro, y entramos en este debate de si el artículo 9, a ver, lo voy a explicar sencillamente. Las provincias no pueden juntarse, crear un código civil y llamarlo ley convenio, sería inconstitucional. Acá sería la pregunta, ¿el artículo 9 es constitucional? ¿Pueden las provincias hacer esto como lo hicieron? Hay una interpretación restrictiva además. Ni siquiera hace falta que nos metamos en todo ese debate. Lo podemos evitar desgravando materias imponibles enteras y viendo cuál es el interés de cada provincia para ir saliendo de esto sin desfinanciar el sistema y sin desfinanciar a las provincias que en serio necesitan una ayuda. Bien, bueno, para terminar, el vencimiento de la ley es el año que viene. La idea es modificar el reparto de las competencias tributarias, volver en lo posible al federalismo fiscal. Con este esquema, que es uno, hay muchas más soluciones en el informe. Podemos evitar absolutamente todo debate sobre la cuestión de las mayorías. Y una posibilidad también es, si no es el momento político este año o el año que viene para esto, en vez de dar una prórroga por 5 años, demos una prórroga por 2, demos una prórroga por 1, demos una prórroga por 3. ¿Por qué? Porque puede ser una muy buena señal a la política de que en algún momento de los próximos 2, 3, 1 año, vamos a encarar una reforma en serio de esto. Entonces, también puede ser una señal a los mercados de, bueno, esto de a poco va a ir cambiando. No estirarlo de manera rutinaria, hacer una declaración de esto no se va a estirar eternamente, le vamos a empezar a poner fecha de vencimiento. Bueno, el vencimiento puede transformarse en un punto de entrada institucional para la reforma, es un poco la idea, el año que viene es ideal para empezar a hablar de esto. Y bueno, las herramientas están, no es la única salida que tenemos, puntualmente esta la venimos hablando hace mucho tiempo, le hicimos ahora algunos cambios para que el Ejecutivo Nacional la pueda liderar y para que sea más práctico también. Pero en el informe pueden ver, hay muchas otras más. Pero bueno, puntualmente esta nos pareció importante. Así que bueno, desde ya muchas gracias y estoy a disposición para lo que me quieran preguntar ustedes. Muchas gracias. Estamos llegando al final de este encuentro. Invitamos a continuación a hacer uso de la palabra al senador nacional, doctor Juan Carlos Pagotto. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que las explicaciones han sido claras, contundentes, y me queda una reflexión, ¿no? La coparticipación tenía como objeto principal que las provincias mejoren sus ventajas comparativas. Estas ventajas comparativas permitían el desarrollo y en lugar de eso, la clase política argentina se dedicó al reparto de la miseria por vía del empleo público que se llama desocupación disfrazada. Esto es un término económico, no es una cuestión que haya traído yo para echarle carga a los gobernadores, es una realidad. Y alguien decía la única verdad es la realidad. Calculo que los muchachos que tienen un relato deberían aprenderlo. Tenemos que mejorar las ventajas comparativas y hoy tenemos la oportunidad con este cambio de paradigma donde la minería, que venía siendo la gran reserva nacional, está comenzando a dar sus frutos. No puede ser que Chile exporte más
cobre que la Argentina cuando estamos en la misma cordillera y tenemos los mismos minerales de los dos lados. Y que yo sepa, no se perdió el mundo. Porque también hay que tener presente que hablamos de cuidar el ambiente, todo, pero en África pueden sacar cualquier mineral como si África fuera de otro mundo, ¿no? Entonces, tenemos que sincerar la economía y tenemos que crear esas ventajas comparativas que nos permitan el desarrollo armónico del país. Ahora, si nos vamos a dedicar a crear empleo público para tener poblaciones de votos cautivos, y bueno, tengamos la sinceridad de transparentarlo, ¿no? Que esto es lo que hay que hacer. Ahora, también tenemos que, y esto lo digo con un dolor total y absoluto, ¿no? Estamos por tratar una ley de inviolabilidad de la propiedad privada cuando está establecido en la Constitución. ¿Hasta cuándo los argentinos vamos a tener que dar explicaciones legales sobre lo que está establecido en la Constitución? Esto es una de las barbaridades que se tienen como principio de liberación, de qué sé yo, de no entrega. Mientras tanto le entregamos la Patagonia a los mapuches con anuencia judicial. Y me hago cargo de lo que digo. Ahí he leído un fallo el otro día que me daba ataques de urticaria. Entonces, tenemos que trabajar en serio. Y esta es la manera de trabajar en serio. Trabajar conceptualmente, con datos precisos. Y las provincias tendrán que entender su rol fundamental. Y la nación tendrá que entender de que el camino de la mendicidad que han sido obligados a las provincias a venir a buscar recursos a Buenos Aires no ha sido el camino más feliz y que ha producido única y exclusivamente una situación que nos ha llevado a la hiperinflación y 2 o 3 veces al borde del marasmo. Entonces tenemos que trabajar en esto. Y esto no es de un solo partido, de una sola persona, es de todos los argentinos. A no ser que queramos seguir compitiendo con los peores países de pobreza estructural como hay en África, lamentablemente. Desde que Francis Fukuyama escribió El fin de la historia con la caída del muro de Berlín, creo que el paradigma ha cambiado, ¿no? Y creo que la intención de todos y cada uno de los ciudadanos es llevar adelante este cambio de paradigma, este cambio de época. Y se nota en la calle. Entonces, esta propuesta de discusión, yo le agradezco a mis compañeros del Senado, a Gonzalo, a Ivana, que siempre me han acompañado en todas las aventuras de este tipo, que no hacen nada más que poner sobre el tapete los temas importantes que tenemos que discutir los argentinos, con prescindencia de cuestiones electorales que son simplemente coyunturales. Entonces, vuelvo a repetir, no tenemos un gran país, tenemos la posibilidad de construir un gran país. Y ya no podemos seguir desaprovechando oportunidades. Por eso, por favor, le pido a todos los argentinos que construyamos ese país. Y no digo sobre las cuestiones legales que han hablado y las interpretaciones constitucionales. Está mi querido amigo Marcelo López Mesa y el doctor Riggi, sobre los cuales vivimos hablando sobre algunos improperios a la razón que se cometen en las legislaciones y que nos llevan a ser un país con veleidades del primer mundo y con derechos del tercero, cuarto, quinto mundo. Le agradezco una vez más, le agradezco a la Asociación Argentina de Contribuyentes la confianza que han depositado y espero que esto sea el inicio de una fructífera discusión. Y no hay que tenerle miedo a la discusión parlamentaria. El Parlamento se ha hecho para discutir, para negociar, no para tener posiciones antagónicas, sino tener en cuenta que por encima de todo está la nación argentina, está la patria. Como decía algunos que se oponen a muchas de las cosas, se olvidan un viejo general que dijo primero la patria, después el movimiento. Deberían recordarlo
para que traten de mejorar este país, que nos ayuden. Nos vamos a equivocar, obviamente nos vamos a equivocar, pero en el error y en la constancia está el progreso. Muchísimas gracias, los abrazo de todo corazón. Muchas gracias, senador. Invitamos a los expositores al estrado para realizar la foto oficial de este encuentro, por favor.